A todos vosotros, hermanos, bienvenidos. Tomen su lugar. Hemos estado hablando, hermanos, desde el principio del año acerca de los propósitos de Dios en nuestra vida. Y muchos temas hemos recorrido hablando acerca de qué pasaría si nosotros, en lugar de estar haciendo nuestros propios propósitos, lo que nosotros queremos hacer, volteáramos primero hacia la Biblia y encontráramos cuál es la voluntad de Dios, qué propósitos tiene Dios para nuestra vida y tratáramos de empatarlos con lo que Dios quiere para nosotros. Uno de estos propósitos, sí, detalles técnicos. Uno de estos propósitos, decía, hermanos, es el de llevar el evangelio. Proclamar el evangelio. Y proclamar es decir en voz alta algo en lo que uno cree, algo de lo que uno está cierto, como cuando se proclama o se proclamaba en lo antiguo que había muerto un rey y había iniciado otro rey. Se dice que la frase era: el rey ha muerto, viva el rey. Porque esta continuidad era para que la gente supiera que alguien había ya dejado el trono por muerte, pero alguien forzosamente ocupaba su lugar. Así que se proclamaba por todo el territorio que alguien había venido a ocupar el reino. ¿Se entiende la comparación? Nosotros proclamamos que alguien ha venido a ocupar el reino y hablamos del reino de Dios. El tema de esta tarde se llama, hermano, vasijas de barro, y vamos a contemplarlo a la luz de este propósito de Dios, que es la proclama del evangelio. Todos en el mundo cristiano conocemos la expresión de la gran comisión. ¿Me dicen amén? ¿Qué podemos decir acerca de la gran comisión, hermanos? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Nadie? Está inscrita en los 4 evangelios, hermanos. Hay milagros que solo registra Mateo, hay milagros que solo registra Marcos, hay algunos que aparecen solo en Lucas, y Juan, bueno, es un evangelio que no es sinóptico, pero que nos va a decir muchas otras cosas que acontecieron, y vemos que algunas cosas son registradas en uno y en otros no, pero en los 4 evangelios se registra la gran comisión. Vayan entonces por todo el mundo, ¿sí? Prediquen la palabra, hagan discípulos en las naciones. Esta es la comisión que todos recibimos, hermanos, como iglesia y como cristianos, de hablar acerca de lo que Dios ha tenido como un plan para el hombre. ¿Se entiende, hermanos? No como una opción, sino como un mandato directo de Jesús. No es algo que usted diga: soy cristiano. Bueno, es opcional hablar de Dios. ¿Le dicen amén? La última vez que usted habló de Dios, ¿cuándo fue? ¿En esta semana? ¿La semana anterior? ¿Que le habló a alguien desconocido? ¿Que le habló a alguien para invitarlo a la iglesia? ¿Que le habló a alguien para fortalecer su fe? ¿Cuánto hace que no dice usted: qué bueno que Dios me permitió hablarle a esta persona? Es un mandato, hermanos, de Dios hablar acerca del evangelio. Y, hermanos, en estos tiempos muchas iglesias predicamos un evangelio light, un evangelio ligero, con un poco de sabor de cristianismo, pero no con un compromiso de lo que Dios quiere que hagamos. Y esto, insisto, no es una opción, esto es un mandato. Muchos predicadores tomamos el púlpito y damos un sermoncito, perdón por el término, damos un sermoncito basado en nuestro entendimiento, en nuestra palabra, pero dejamos de exponer la palabra de Dios. Y, hermanos, como muchas veces hemos dicho desde este púlpito, ¿quién tiene el poder? En la palabra de Dios.
Pero muchas veces los pastores, los predicadores, hablamos de manera tibia, hablamos de manera tímida, hablamos sin compromiso para no ofender. Pero hermanos, la palabra de Dios ofende. La palabra de Dios estruja el corazón de las personas. La palabra de Dios no tiene miramientos. Es como un nivel, como una plomada. Si tú quieres saber si algo en tu vida está bien o está mal, pon la plomada de la palabra y te va a decir si estás bien o estás mal. Díganme amén. Amén. Un albañil puede edificar una pared y entonces decir está derecha. Y otro puede venir y decir está un poquito inclinada. ¿Cómo resolvemos? Con una plomada. La palabra de Dios es una plomada. No hay variación. Aquí vamos a encontrar realmente si lo que estamos pensando o creyendo es correcto. Es por esa razón, hermanos, que nosotros tenemos que decir la palabra de Dios. Pero a veces tenemos temor de ofender, tenemos temor de que la gente se vaya, que no traiga los diezmos, como si de eso se tratara, hermanos. Y no se trata de diezmos, no le estoy diciendo que no diezme, no le estoy diciendo que no dé, porque es para propagación del evangelio. Y es precisamente lo que hace la iglesia. Pero no olvidemos, hermanos, que cada uno de nosotros tiene también ese compromiso de manera individual. ¿Me dicen amén? Amén. Así que, hermano, puede usted seguir viniendo cada sábado, puede seguir viniendo a cada reunión, pero si no habla del evangelio, está incumpliendo el mandato de la Gran Comisión. Así que tenemos que tomarlo en cuenta. Pero, para empezar por el principio, ¿cuál es este mensaje del que tenemos que hablar, hermanos? ¿Alguien quiere decir? ¿Qué es el evangelio? Decía mi cuñado, en cristianol, ese idioma extraño que hablan los cristianos, hermano, Dios le ama, Dios le bendiga, hermano, bendiciones. ¿Sí? Ese lenguaje superficial que traducimos en las reuniones, ese bendiciones para usted, el Señor le dé más, el Señor te bendice, dicen ahora como si fuera una moda. Ese es el cristianol, hermanos, a gente que quiere decirle a los demás, soy cristiano, aleluya, Cristo viene. Maranata, dicen los más profundos, ¿sí? Y andan con una Biblia por ahí, hermanos. No se trata de eso, se trata de conocer cuál es el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que decir? No tenemos que decir, mira, hermano, tenemos un grupo de alabanza extraordinario. No se trata de decir, hermano, mire, el predicador está con poder, ¿sí? El hermano habla y cae en fuego del cielo y la gente habla en lenguas. Todo eso no es que esté mal. Pero ese no es el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que llevemos a nosotros? Que creamos ¿a quién? A Cristo. Y seremos salvos. Estamos hablando cristiano. ¿Qué más? ¿Qué es el evangelio, hermanos? Lo dijimos hace unas cuantas sábados atrás. El evangelio, hermanos, es una buena noticia para la humanidad. Y se trata de cómo el amor de Dios nos invita a acercarnos a Él, a ser recibidos y a ser restaurados delante de su presencia. Amén. Díganme amén. Amén. No se trata, hermanos, y no me lo tome a mal como una blasfemia, no se trata ni siquiera del sacrificio que Cristo hizo. Se trata del plan de Dios para toda la humanidad. Porque Juan 3:16 dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Inmediatamente después dice que Cristo vino al mundo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que en automático hablamos y admiramos la labor de Jesús. Pero el evangelio, hermanos, es más grande que esto. El evangelio es el plan de Dios para que nosotros, sus criaturas, podamos acercarnos a Él en una reconciliación. Facilitada y puesta al alcance de todos a través del sacrificio único e incomparable de Jesús. Pero Jesús no buscaba el aplauso, no buscaba el reconocimiento. Jesús buscaba obedecer a Dios y darle honra y gloria a Dios. Glorifícame, Padre, dice, como yo te he glorificado a ti. ¿Le dicen amén? Así que entonces, hermanos, el evangelio tenemos que conocerlo
para poderlo ofrecer. Si nunca pensamos en esto, no vamos a poder ofrecer un evangelio a la gente, un evangelio que les sea útil, que les pueda ser como una tabla de salvación. ¿Me dicen amén? Amén. Así que entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es que el Dios creador del universo ama de tal forma al mundo que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que su Hijo unigénito vino al mundo para presentar el verdadero rostro de Dios, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Recordad, hermanos, que desde lo antiguo, desde el Antiguo Testamento, hay iglesias que, créanlo o no, dicen que no hay que predicar el Antiguo Testamento porque eso ya pasó. Eso, hermanos, y parafraseando lo que todos los maestros de historia dicen, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El Antiguo Testamento es de donde venimos, es la sustancia, es la base, es el cimiento, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento apunta hacia el momento de Jesús y todo el Nuevo Testamento se desprende del nacimiento de Jesús. Así que todo es una consolidación completa. Libro tras libro, capítulo tras capítulo, se habla del advenimiento de Jesús, del reino que se ha acercado y del reino en el futuro. Díganme amén. Y es por esa razón, hermanos, que tenemos que conocer que desde lo antiguo este mensaje de salvación ha sido repetido para el arrepentimiento de cada uno y para que cada quien quiera volverse de su camino y encuentre a Dios, quien puede ser hallado si se le busca, porque no está lejos, dice la palabra, sino muy cerca de cada uno de nosotros. ¿Me dicen no? Amén. Para que todos sepan que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, grandes prédicas están registradas en la Escritura. Recordemos algunas. La predicación de Pedro, donde se convirtieron miles por contrición de sus corazones. Contrición es ese acto de arrepentimiento, donde decía mi abuela, te duele el corazón por lo que hiciste. Algunos de nosotros hemos mostrado arrepentimiento, pero cuando el corazón está contrito, es un dolor. Y es un dolor real, es un dolor que te hace derramar lágrimas, porque es cierto, porque conoces qué tan pecador eres y qué tan perfecto es Dios. Y entonces al ver esa distancia enorme, tienes que conmoverte hasta el llanto. Esa es la contrición que pasó con estos hombres cuando Pedro les predicó. Les dijo sin remordimiento, les dijo sin miramientos, este Jesús a quien ustedes mataron. Hermano, esa palabra es para usted ahora. ¿Qué fue lo que mató a Jesús? El pecado. ¿El pecado de quién? Mi pecado. Mi pecado. ¿Usted lo dice también? Confiéselo delante de Dios. Yo lo confieso. Mi pecado, mi horrible pecado, fue quien hizo que el Hijo de Dios muriera en la cruz en medio de dolor y sangre. Cuando le dolió el corazón a esas personas, la Biblia dice que 3,000 o 5,000, no sé, pero son muchos. Se convirtieron, fueron añadidos a la iglesia aquel día los que habían de ser salvos. Luego está registrada la predicación de Esteban, hermanos. Esteban hace un magistral resumen en el libro de los Hechos de todo lo que había acontecido, de cómo Dios se había acercado al pueblo y de cómo a través de Jesús estábamos ahora más cerca que nunca, porque Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús estaba ya entre los hombres para cumplir la profecía, para iniciar en el plan de salvación con el arrepentimiento, con mirar hacia la cruz de Jesús. Y Esteban resume toda la historia desde el Antiguo Testamento, usa versos antiguos y le dice a la gente, a lo que lo estaban oyendo, este es el Evangelio de Dios. Predicó también, hermanos, que la gente se sintió tan ofendida que lo apedreó y lo mató. Él todavía en éxtasis dijo, veo los cielos abiertos. Y había un joven ahí, hermanos, que estaba guardándole las ropas a todos aquellos que se las quitaron para ponerse cómodos, para tomar piedras y lanzárselas a Esteban. La muerte por lapidación, hermano, debe ser una de las más terribles que puede haber. Estás al frente de una horda de gente enardecida que busca acabar contigo a pedradas. Y la Biblia dice que Saulo estaba ahí en ese lugar consintiendo en la muerte de Esteban mientras era apedreado. Muchos años después, este Saulo se iba a transformar en Pablo
E iba a tener otra predicación increíble registrada en la Escritura desde el Areópago, donde se presenta al Dios no conocido por los griegos. Todos recuerdan eso. Pablo camina por aquel lugar impresionante donde gente muy filósofa, ¿sí?, muy conocedora, muy acostumbrada a debatir con la retórica griega, con las escuelas de la filosofía griega, habían puesto un rótulo que decía al Dios no conocido. Pablo se para con valentía ahí. No era un hombre mal preparado, era un hombre conocedor, pero aquellos manejaban la retórica y manejaban la palabra excelente. Así que Pablo se para y dice, yo vengo a predicar a este Dios que ustedes no conocen. Y les hace una predicación excelente. Cuando la gente oyó de la resurrección, muchos se burlaron de él y dijeron, Pablo, estás bien borracho. Ven otro día que no estés borracho y te vamos a escuchar. Muchos, dice la Biblia, se fueron, pero otros se quedaron. Otros recibieron el poder de la palabra del Evangelio. Así que en ese momento que Pablo habla, que Esteban habla, que Pedro habla, la palabra de Dios, el Evangelio, cumple su efecto. Vuelvo al punto inicial, hermanos. La iglesia y cada discípulo ha recibido la comisión de predicar el Evangelio. Ese es el propósito de Dios, es el deseo de Dios, que la buena noticia de la salvación sea conocido a través de la proclama a todo el mundo, de quienes a su vez han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Hermanos, hemos hablado, hemos pensado muchas veces que ¿por qué Dios no puso a los ángeles a predicar el Evangelio? ¿Se imagina? Los ángeles predicando el Evangelio en cada ciudad. ¿Usted cree que llevarían a cabo un buen trabajo? ¿Qué pensaría usted de ver un hombre difícil de saber si este fuera hombre o mujer? No con las alas así de una paloma como los pintan en la Edad Media, o rubio alto de ojos azules, no sé, sino solamente un ser que a todas luces es superior a los seres humanos, tocando hasta la puerta de su casa y diciéndole, vengo a traerle un mensaje. ¿Qué diría usted? ¿Hay mérito, hermanos, en recibir un mensaje así? No. Sería la autoridad de aquel ángel. Pablo dijo una vez, si incluso algún ángel viene y les predica un evangelio que no sea este, sea anatema. Así que Dios no quiso que los ángeles predicaran. ¿Quiénes deben predicar, hermanos? Nosotros, usted y yo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. No es algo que no hayamos escuchado. Pero le pregunto otra vez, si alguien le preguntara a usted qué es el evangelio, ¿ha ensayado esto para decírselo a alguien? ¿O va a responder en cristianol? Son las buenas nuevas de salvación. ¿Alguna vez usted le dice, ¿escuchaste las nuevas anoche en el noticiero de Dennis Merker? Nadie dice escuchó las nuevas, ¿no? Decimos las noticias. No es palabra de nosotros, pero para usar el cristianol decimos el evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? ¿Las ha pensado? ¿Ha preparado un discurso para decírselo a alguien? ¿Y qué le contestaría usted? ¿Sabría qué decir? No me refiero a decir lo que decimos automáticamente, sino voy a cambiar la pregunta. ¿Cree usted que lo que usted va a decirle a una persona la convenza de seguir a Jesús? ¿Qué tan fuerte es su argumento? ¿Qué tan pesado es su argumento como para convencer a alguien? Alguna gente dice, no, yo no me puedo subir al púlpito porque no tengo el don. Yo tampoco. No es el don, hermanos, es que tenemos que hablar la palabra. Muchas veces hemos oído, Dios te va a dar, te va a decir, te va a hacer saber lo que hay que decir. Y estoy de acuerdo. Pero hermanos, si usted lo ensaya, si usted prepara un discursito acerca de lo que es el evangelio, va a estar preparado. Porque la Biblia dice, te insto a que prediques en todo momento y aún fuera de tiempo, que hables, que prediques el evangelio. Pero a veces no sabemos ni qué vamos a decir. Llega el momento y pues dice la Biblia, pero no me acuerdo en dónde. Entonces no sirve de nada. Lo que quiero decir en este momento, hermanos, es que para poder dar una respuesta satisfactoria, sería necesario que entendiéramos las verdades bíblicas acerca del evangelio. ¿Me dicen amén?
Así como lo dijimos ahorita, ¿qué es el Evangelio? Como Dios ha planeado para la salvación del hombre. Eso incluye, por supuesto, el sacrificio de Jesús, pero también es una visión mucho más amplia de lo que va a pasar. Habla acerca del reino que perdimos, del reino que se ha acercado y del reino que viene en el futuro. Díganme amén. Amén. Es la esperanza del cristiano. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Tiene usted que estar listo para dar razón de la fe que hay en su corazón. Dígame amén. Entonces, también, hermanos, no nomás hay que ver lo que dice el Evangelio y lo que dice la Biblia, sino esto es más importante aún. Pónganme atención. También sería necesario saber bien lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y cómo su poder actúa en nosotros. Porque su poder actúa en nosotros, ¿o no? ¿Ha hecho cosas Jesús en nuestra vida? Dígame una. ¿La tiene a la mano? ¿Sabe qué decir? Es necesario saber qué decir. Saber decir, yo antes era esto, ahora no soy, por temor de Dios, por gracia de Dios. Yo antes iba en este camino, ahora no, porque Dios me invita, porque Dios me convence, porque Dios me hace pensar que voy en una dirección equivocada, porque voy a caerme al abismo si continúo en este camino. Así que freno, me arrepiento, giro mi camino y me dirijo hacia Dios. Díganme. Si usted es capaz de decir esto, hermano, créame que su testimonio va a conmover más a una persona que decirle en la Biblia dice. Nuestro testimonio, hermanos, es frecuentemente más importante que nuestro conocimiento. Díganme. Eso quiere decir, hermanos, que todos los pastores, que todos los predicadores, yo el primero, y que todos los miembros de las iglesias tendríamos que hacer una revisión de nuestras vidas. Tendríamos que saber qué camino estamos andando. Tendríamos que saber hacia dónde nos llevan nuestros pasos. Y si descubrimos, hermanos, que nuestros pasos están mal encaminados, tendríamos que hacer un alto en nuestra vida y voltearnos a buscar a Dios. ¿Me dicen amén? Es importante que podamos hacer esto para poder proclamar el Evangelio. Pablo dice, a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Les debo hablar de esto. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy, es decir, estoy dispuesto, rápido, listo, en caliente, dice la gente. ¿Sí? Rápido, hablar del Evangelio. ¿Cómo no? Esto es lo que quiero decir del Evangelio. Así estamos nosotros, hermanos. ¿O estamos en tibiecito? No, sí le quiero decir, pero es que si le digo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Sí? O si le digo aquí con toda la gente van a decir, uy, ya vas a empezar. Estoy pronto para anunciaros el Evangelio, dice Pablo. Y enseguida, hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios, es para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Así que soy deudor, estoy pronto a anunciarlo y no me avergüenzo del Evangelio. Y luego dice el último, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito que el justo por la fe vivirá. Dígame. Pablo, hermanos, nunca pudo olvidar la experiencia que tuvo camino a Damasco. Todos ustedes la conocen. Él iba caminando porque iba respirando amenazas contra la iglesia. Era tan celoso que capturaba a los cristianos para llevarlos a ser enjuiciados en Jerusalén. Y cuando iba rumbo a Damasco, se apareció una luz muy brillante que lo envolvió, lo tumbó del caballo y lo dejó ciego por varios días. ¿Sí? En medio de esa luz, los que estaban alrededor, que no sabían qué pasaba, también, hermanos, escucharon una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Es como decía ahorita de los ángeles, hermanos. Si un ángel se le apareciera a usted y lo invitara a tomar el Evangelio, ¿qué pasaría? Lo más probable es que usted dijera que sí o que saliera corriendo, no sé. Pero esta experiencia que tuvo Pablo no la olvidó jamás. Más adelante le escribe en su carta a los Gálatas, ponga atención, porque ya habéis oído, dice Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí estaríamos nosotros, hermanos, y alguien nos diría, así como le dicen ahora a la gente de Ucrania, ya están los rusos aquí alrededor. Alguien nos diría, ¿saben qué? Dicen que Saulo viene para acá. ¿Qué haríamos, hermanos? Tal vez bajaríamos la cortina de acero de ahí enfrente, ¿no? Tal vez nos esconderíamos un poco, tal vez tendríamos miedo. Dice Pablo, yo ya han oído cuando era judío que perseguía a la iglesia de Jesús, a la iglesia de Dios, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando le agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así que Pablo entonces, hermanos, pasó de ser un príncipe de los judíos a ser ahora un predicador de la palabra de Dios. Así de radical fue su cambio, así de grande fue su transformación. Y entonces podemos ver, hermanos, que Pablo nunca olvidó esto y dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pónganme atención. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre. Léanme ahí qué es lo que dice. ¿Quién le enseñó el evangelio a Pablo, hermanos? Jesucristo. Me gusta pensar de este evento, hermanos, algo que quizás usted no haya pensado antes, a menos que esté tan extraño como yo en mi cabeza. ¿Han oído hablar de la relatividad del tiempo? Díganme, ¿cuánto tiempo pasó Pablo dentro de la luz? No lo vamos a saber. Me gusta pensar que dentro de la luz, hermanos, Jesús tuvo todo el tiempo del mundo para platicar con Pablo. Para decirle, para explicarle completamente todas sus dudas. Pablo salió de ahí, hermanos, siendo otra persona diferente. Pablo recibió el evangelio directamente de Jesús. ¿Qué tal? Así que entonces, hermanos, él tiene un evangelio mucho más claro, mucho más fuerte, mucho más fundamentado que cualquiera de los demás. Por eso le llamamos el apóstol Pablo, porque directamente fue Jesús quien le enseñó y le dijo acerca del evangelio. Y luego lo mandó a predicar a los gentiles. Ese instrumento escogido me es este para predicar a los gentiles. Así que entonces Pablo salió de ahí, probablemente los de afuera vieron solamente un chispazo o unos minutos de luz y quedaron cegados, pero quién sabe cuánto tiempo pasó ahí adentro. Perdón por esta libertad que me tomo, pero es lo que creo, que tuvo el tiempo suficiente para revelarlo. Tal vez lo reveló así, como un chispazo, pero yo creo que se tomó el tiempo necesario porque Jesús es Señor del tiempo. Señor del sábado, Señor del universo. Así que en ese momento le enseñó lo que tenía que saber. ¿Me dicen amén? Así que dice aquí, ni lo aprendí de hombre, ¿sí? Sino por revelación de Jesucristo. Dios, hermanos, transformó la vida de Pablo, le devolvió la vista. Vean esta alegoría. Todos nosotros, antes de conocer a Dios, hermanos, estamos ciegos. ¿Me dicen amén? No sabemos a dónde vamos, no vemos más allá de nosotros, ¿sí? Pablo quedó ciego, pero pasado un tiempo, entonces Dios le devolvió la vista. ¿Esta era la misma vista de Pablo, hermanos? No. Era una vista completamente diferente, diríamos ahora es una realidad aumentada. Ahora veía cosas que los demás no vemos. Él recibió el evangelio de Jesús y entonces le devolvió la vista, fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar el evangelio y a dar testimonio de su fe. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que, hermanos, ven la transformación de Pablo. De ser un perseguidor de la iglesia, ahora es un principal predicador, un hombre que tiene una firmeza, una convicción de lo que dice a toda prueba, porque fue revelada directamente por Jesús.
Entonces, dice, no con palabras de sabiduría humana, pero vean enseguida lo que dice. Pues me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchas iglesias hoy están hablando, hermanos, de la profecía y de la guerra, que Rusia es Gog y Magog y que está escrito que habrá guerras y rumores de guerra. Sí es cierto, pero eso no salva a nadie, hermanos. Lo que salva es hablar de Jesús. Al mismo tiempo que un bombardero, ¿sí?, toma el aire, el hombre que vaya arriba es probable que vaya pidiéndole al Dios ruso que lo cuide. Kuldovsky y Avionsovsky. En ucraniano no sé cómo se dice, pero los de Ucrania, los que van a recibir los bombardeos, dice Desviosky el Avionsovsky. Es que dicen que son parecidos. Desafortunadamente, hermano, no tengo el don de lenguas. Lo que sí sé es que el bombardero trata de salir a salvo. Y el bombardeado pide a Dios que no le caigan bombas. La gente se confunde y dice, ¿por qué Dios permite que haya guerras? Dios no permite que haya guerras. La falta de Dios es lo que causa la guerra. Lo que ellos quieren, todos vamos a morir. Algunos por el COVID, ¿sí? Otros en un accidente de auto, tal vez un infarto para mí hoy, no sé. Alguien por una bomba esta noche, no sé, hermanos. Pero no es el punto. El punto es que Dios sabe quién va a morir hoy y quién no, por una bomba o por lo que sea. Una bala perdida. Sin embargo, hermanos, cuando aquellos murieron, que se cayó la torre, Jesús les dijo, no estén pensando si estos cometieron pecado, no. No estén pensando en que van a bombardear un hospital pediátrico en Ucrania. Estén pensando cómo está su vida en relación con Dios. Así pueden caer 20 bombas o puede alcanzarlo, pero si su corazón, si su vida está bien delante de Dios, ¿cuál es el temor? Ninguno. Díganme amén. Amén. Entonces dice, no quiero predicar, no quiero hablar de otra cosa, ni de política, ni de textos cualquiera, ni de condiciones. Quiero hablar de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Lo que pasa alrededor no tiene importancia. ¿Sí? Porque lo que en esta vida padecemos, hermanos, es nada comparado con la gloria que habremos de recibir. El Evangelio es la buena nueva, entonces, la buena noticia acerca del amor de Dios para con los hombres. Se trata de la expectativa que Dios tiene de que seamos lo que Él nos llamó a hacer en su presencia y junto a Él, antes de la caída del hombre. ¿Se da cuenta, hermanos, que cuando Dios puso el huerto de Edén, ahí deberíamos estar nosotros? Ahí deberíamos estar. No creo, hermanos, que comiendo uvitas así como los dioses y las imágenes griegas. No. Seguramente vamos a estar trabajando y trabajando bien. Pero nuestra realidad como humanidad sería muy diferente. Pero como caímos, hermanos, Dios no nos excluyó. Simplemente se alejó Él de nuestra presencia porque no podemos estar vivos delante de Él por nuestro pecado. Así que tomó su distancia, una sana distancia. Pero no por nosotros, sino para que nosotros no muramos. No porque Él no quiera, Él quiere acercarnos, así que pone un plan de salvación. Ese es el Evangelio. Deberíamos estar como Dios diseñó al principio y como nuestra desobediencia nos alejó de Dios. La historia del hombre. Estamos delante de Dios, que bien, pero nuestra tendencia, nuestra conducta nos lleva a alejarnos de Dios. Sin embargo, no por eso, hermanos, Dios nos destruye, sino que la providencia de Dios nos acerca cada vez más a Él. ¿Usted lo puede entender? No. En el canto que entonamos ahorita decía, mas no comprendo aún por qué su gracia me levantó. Entonces, hermanos, el Evangelio, por supuesto, incluye el sacrificio completo que Cristo, con su muerte, ofreció para quitar el pecado de la humanidad. Es la muerte de Jesús, su sepultura, su resurrección y su futuro retorno, el plan de Dios para reconciliarnos con Él. ¿Me dicen amén? Amén. Es todo el plan, es lo que estamos esperando, hermanos. ¿A usted no? Sí. ¿Usted solo quiere pedirle que le bendiga por el negocio que va a emprender? ¿Usted quiere pedirle que le bendiga para que sus pérdidas sean menos, o para que su huerta produzca, o para que la vida siga tan tranquila? La Biblia dice, no, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos muy miserables, hermanos. Porque si estamos esperando, ojalá Dios me bendiga y me vaya bien en este negocio, ojalá que gane, ojalá que, hermanos, si nuestra vida es pedirle a Dios para estar bien en esta vida, estamos equivocados.
Porque lo que tenemos que tener es puestas nuestras cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Díganme amén. Así que entonces, hermanos, no hay nada más trascendente para el hombre o para la historia del hombre, para la historia de cada uno de nosotros, que entender el mensaje del Evangelio. El propósito de Dios es que lo llevemos adelante. Creo que una de las razones por las que no testificamos como deberíamos hacerlo, es decir, que no predicamos como deberíamos hacerlo, es, hermanos, porque no estamos convencidos del poder del Evangelio. Si en realidad creyéramos en el poder del Evangelio, no vacilaríamos en confrontar a los demás con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Estaríamos plenamente convencidos de que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas. ¿Me dicen amén? ¿Usted cree que tiene el poder de transformar vidas? ¿Ya transformó la suya? Muchos estamos aquí, hermanos, y no hemos transformado nuestra vida. Muchos podemos estar hablando de Dios, pero sin estar completamente transformados. O me gustó esta imagen, les he dicho antes que me gustan los faros. Y me gustan los faros porque alumbran en la noche, porque dicen dónde está la costa, porque evitan que los barcos choquen contra los bancos de arrecifes y porque guían. Esos somos cada uno de nosotros. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede poner debajo de la almohada, se tiene que poner arriba. Y ahí estamos, ¿sí? Ahí considero estar también. Pero hermanos, ¿qué sucede? Las amas de casa, les digo, cuando usted no limpia los vidrios por fuera de la casa, ¿cómo se ven? Después de una lluvia o unos aires como los que acostumbro hacer aquí. ¿Cómo se ve el vidrio? ¿Entra la luz? ¿Sí entra? ¿Sí? Pero si pone atención al cristal puede estar bien sucio. ¿Sí? Sale la luz de esa casa. Almenara se llama la cabina de cristal donde está el faro. Hay una luz grande, ahora es electrónica y muy perfecta, ya no es un farero ni nada. Pero cuando gira, como las sirenas de las patrullas, la luz va aparentemente girando y ofreciéndose en todas direcciones. La almenara, hermanos, si está sucia por fuera, no refleja la luz correctamente. Y a muchos de nosotros, a muchos predicadores incluso, yo el primero, los vidrios se van ensuciando por fuera. Y ya no reflejamos la luz de Dios como deberíamos. Ya no servimos de guía para los demás. Así que, hermanos, hay cosa de limpiarlos. Se me antoja como estos niños que están en los cruceros con agilidad, con maestría, 2, 3 jalones que le dan y queda, y voltea uno y dice, bueno, sí estaba muy sucio este vidrio. Pero me he acostumbrado a mi pecado. Me he acostumbrado tanto que no me doy cuenta que está sucio y que necesita una nueva limpieza de parte de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Cómo está su almenara? ¿Cómo está su vida? ¿Está limpia? Le acaban de dar un buen jalón. ¿Sí? ¿Cómo se llama este que usan? No sé cómo se llama, yo no voy a hacer comercial. Necesitamos que alguien nos ayude a limpiar eso. La misericordia de Dios, hermanos, es nueva cada mañana. La misericordia de Dios es suficiente. Ya está usted bautizado, ya aceptó al Espíritu, sí, pero seguimos en este mundo, hermanos. Si no nos damos cuenta, corremos el riesgo de tener nuestro cristal sucio, ¿sí? Y tan poco a poco se ha ido ensuciando que no nos damos cuenta de ello. Voy a ir concluyendo más bien. El apóstol Pablo, hermanos, sabía bien que este mensaje tenía el poder para cambiar la vida de cualquier persona. ¿Por qué? Porque cambió la vida de él. Siguiente. ¿Y qué hay de nosotros? Nosotros, hermanos, tenemos miedo de hablar del Evangelio, porque tendríamos que demostrar que nuestra vida también ha cambiado. Ahí es donde está el problema. A veces la gente que más cercana nos conoce, ¿sí?, menos se convence de que somos cristianos. Les pediría que levantaran la mano, pero
No los voy a avergonzar. Es más, me voy a avergonzar yo. A veces, hermanos, entre más nos conoce el vecino, más duda que seamos cristianos. Entre más nos conoce la gente cercana a nosotros, dice, híjole, ¿y eso que eres cristiano? Nuestro testimonio, hermanos, no es acorde muchas veces con lo que nosotros debemos hacer. Lo digo con vergüenza, porque la Biblia dice, siendo o debiendo ya ser adultos, que recibiéramos alimento maduro, todavía somos esos niños pequeños que necesitamos recibir leche. No hemos madurado como cristianos, no hemos desarrollado esas habilidades porque tenemos miedo de hacerlo. Pero les voy a revelar un secreto, hermanos. La razón de esto es que somos vasos de barro. Vean por qué lo digo. Vamos a ver esto rápido. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Pero de qué estamos hechos, hermanos? De polvo. 85%, 80%, me van a corregir los que saben. Del cuerpo humano es agua. Alguien sacó un porcentaje y costamos algo así como $34 o algo así. Tantos gramos de grasa, tantos, bueno, en algunos más que en otros, tantos gramos de magnesio, tantos gramos de todo lo que compone un ser humano, calcio, fósforo, todo esto. Somos baratos, estamos hechos de lo que contiene la tierra. ¿Sí? Algunos un poco más grasa, otros quizás algunos puentes de oro y esas cosas y cuesten un poquito más, pero no mucho. Todos somos más o menos de lo mismo. Y somos seres vivientes porque estamos hechos de este polvo y agua, así que somos barro. Vean lo que dice el siguiente. Reconociendo Isaías, dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros, barro. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Siguiente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Usted cree que Dios no sabe cómo nos hizo? Sí, Dios sabe. Y Dios sabe que somos frágiles, y Dios sabe que somos de barro, y Dios sabe que servimos para unas cosas y para otras no servimos para nada. ¿Sí? O, dice Romanos, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Hermanos, Dios es el que debe mandar en nuestra vida. A nosotros nos queda obedecer y ponernos a disposición del Señor. ¿Me dicen que sí? Amén. Díganme amén. Opinen. ¿Vaso de honra o de deshonra? Faraón, Poncio Pilato, José de Arimatea, Pablo, Judas, Anás, Pedro, usted, Jonás, yo. Aquí, hermanos, hay un caso que quiero resaltar. Pablo perseguía a la iglesia y la asolaba. ¿Qué vaso era? ¿De honra? ¿De deshonra? Y luego, después de su encuentro con Jesús, ¿en qué se convirtió? En un vaso de honra. Todos, hermanos, podemos tener esa doble función. Todos podemos encontrarnos a veces haciendo funciones de un vaso de honra y a veces funciones de un vaso de deshonra. En la siguiente dice, 2 Tesalonicenses, que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, ¿sí? Sino también hay de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entendemos esta frase, ¿no? ¿Sí? Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. La pregunta es, ¿usted en dónde está en este momento? ¿Está honrando a Dios o lo está deshonrando? Si lo está honrando, bien. Si lo estamos deshonrándonos, es momento de recapacitar. Es momento de abandonar estas malas actitudes y volvernos a Dios, porque Él, al corazón contrito y humillado, no desprecia. Díganme. Todos podemos participar, hermanos, en esto. Vea, hay muchos tipos de vasos. No voy a ahondar mucho en esto, solamente voy a mencionar algunos. Hay unos que son vasos de honra, otros que son vasos de misericordia, lo explico en un momento. Algunos son vasos escogidos, otros son vasos limpios,
vasos quebrantados, vasos viles o en servicio de deshonra y vasos de ira. Les cuento una historia muy rápida, hermanos. Hermann y Adolf Goering. Los alemanes aquí, corríjanme por favor si está bien escrito o bien dicho. ¿Sí, Derek? ¿Goering? Es que esos dos puntitos arriba de la O no sé qué son. Go. Go. Ok, lo voy a decir en español. Goering. La que sigue. Estas dos personas antes de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, eran por supuesto hermanos y habían sido criados igual. Pero cuando vino la guerra, hermanos, ellos se separaron, ¿sí? Y Hermann, con doble N, se hizo militar del Ejército Nacional Socialista alemán, nazi. Y Adolf Goering, este que parece Jorge Negrete, sí parece, ¿no? Bueno. Se dedicó a salvar judíos. No se hizo militar, pero él era un poco como el de la lista de Schindler. Sí, hubo mucha gente así. Conocemos a pocos, al señor Schindler, a una enfermera también y a algunos médicos y gente que salvaba judíos. Bueno, este señor Adolf Goering rescataba judíos y lo hacía de una manera muy extraña. Le robaba el sello de autoridad de su hermano, hacía cartas y sellaba el sello. Las firmaba como él. Así que rescató a muchos. Y aquí puedo decir que uno es un vaso de honra y otro de deshonra. Es una decisión. Ellos hicieron lo que quisieron hacer. Siguiente. Estas imágenes son solamente para ver que eran conocidos, pero no por sus acciones, sino por sus acciones contrarias. Cuando acabó la guerra en el 46, este señor Hermann fue enjuiciado en aquellos famosos juicios de Nuremberg y 2 horas antes de que lo ejecutaran utilizó aquella vieja ruta de escape de los militares rusos de voltearse una muela que les ponían, adentro traían una cápsula de cianuro y la mordió y se suicidó en su celda y murió antes de ser ejecutado. Adolf, el hermano, fue enjuiciado también porque no se sabía si lo que la gente decía era cierto o no. Y lo enjuiciaron una vez y salió absuelto y lo volvieron a enjuiciar porque nadie le creía si su hermano era una cosa, como iba a ser el diferente. Y lo absolvieron 2 veces. Él murió en 1966. Y vivió una vida bastante modesta, según dice. Lo que quiero decir, hermanos, es que podemos ser vasos de honra y de deshonra. Dios nos puede hacer lo que Él quiera, sí. Pero también nosotros podemos decidir. Esa es la paradoja del hombre. Y la paradoja del hombre es que nosotros podamos decidir qué ser. ¿Quiero ser mejor delante de Dios o quiero seguir siendo lo que soy? ¿Me dicen amén? Amén. Podemos tomarnos de la mano de Jesús, podemos tomarnos y decir, este soy yo, quiero salir adelante, ayúdame Señor, porque quiero ir en tu dirección y en tu busca. Díganme, cuando aquel joven desperdició toda su herencia, hermanos, y había perdido todo, llegó con su padre, no soy digno, no merezco ser llamado tu hijo. Y eso estaba en su pensamiento y entonces él dijo, voy a caminar hasta donde está mi padre porque aquí no tengo ni para comer. Quizás mi padre con orgullo levante la barbilla y diga, bueno, que te den un cuartito por ahí atrás. No, apenas lo vio venir, porque dice que el padre todos los días se asomaba a ver si su hijo regresaba. Ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. Si usted se encamina hacia Dios, dice que aquel hombre se levantó la falda, la túnica, como sea. Gran vergüenza para la gente de aquel tiempo, sobre todo si eres un anciano. Se levantó la túnica y corrió al encuentro de su hijo. Encamínese usted hacia Dios y Dios va a correr hacia su encuentro. Ese es el amor de Dios, ese es el evangelio. Entonces, lo que tenemos que saber, hermanos, es que no nos predicamos a nosotros mismos. Voy a ir concluyendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, hermanos, la Biblia dice, léalo conmigo, léalo, pero dice, este tesoro del Evangelio, hermanos, está en nosotros por revelación de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para gloria y para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice 2 Corintios. ¿Qué tipo de vaso es usted? ¿Es usted un vaso de honra? Estos vasos, hermanos, estaban colocados en el templo. En algún momento, en el reinado de Salomón, los vasos eran de oro, eran los vasos de honra. Estaban puestos en la misma entrada de la casa, a la disposición de todos. Eran llenos todos los días con agua fresca, para que todo el que llegara a la casa tomara del agua. También eran puestos a la entrada del templo. Recuerden lo que dice, si alguno tiene sed, venga y beba de mí. Pregunto, ¿usted es un vaso de honra? ¿Está siempre a la entrada del templo? ¿Tiene siempre agua limpia, fresca, para que todos beban de usted? Levanta la mano. Ok, descartamos vasos de honra. ¿Vasos de misericordia? Eran igual que los vasos de honra, hermanos, pero estaban colocados en la orilla de los caminos. La gente que vivía por ahí cerca pasaba y ponía vasos. ¿Para qué? Para que los caminantes al pasar pudieran refrescarse. ¿Han visto ahora en las carreras estas de fondo, en el maratón de Boston y demás, que hay gente a los lados de la línea de carrera con bolsas y se las dan a los corredores para que esos vasos de misericordia, para que todo el que necesite tome, ¿sí? Porque por el camino de la ciudad a la casa, o para que el peregrino y el extranjero tuvieran que tomar, era un acto de misericordia de la gente en ese tiempo para los caminantes, a quienes Dios ha llamado por su nombre para ejercer misericordia. ¿Es usted un vaso de estos? ¿Es un vaso de misericordia? ¿Está siempre dispuesto a ayudar a los demás? A veces sí. Si nos dicen qué hacer, es más fácil. Si pensamos nosotros qué hacer, a veces es más difícil. Quizás no somos vasos de misericordia o vasos de honra. ¿Seremos vasos escogidos en los? Son los vasos que el alfarero selecciona después de haberlos puesto en el horno porque les salieron muy bonitos por su color, por su diseño, por sus materiales o por voluntad misma de él. Les pone la firma y los destina para un propósito especial. Pablo, hermanos, era un vaso escogido. ¿Sí? Dice el Señor, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Jesús le enseñó todo lo que sabía y luego lo firmó para que fuera. ¿Sí? Quizás nosotros tampoco somos vasos escogidos, hermanos. Seremos vasos limpios tal vez. ¿Quién nos ha limpiado, hermanos, sino la sangre de Cristo? Eran vasos de honra que se iban desgastando por el uso y ya no los usaban para servir agua, porque se les sale. Pero aún se usaban para llevar el diezmo del grano a la casa de Dios, se usaban para la adoración. Al fin de año los ministros del templo los llevaban ¿a dónde, hermanos? A la casa del alfarero. Y entonces en la casa del alfarero le decían, toma, repárame estos vasitos. ¿Sí? El alfarero, hermanos, así como lo hacen los artesanos antiguos, los lijaba, los limpiaba, los ponía al fuego, ¿sí? Les ponía más barro, los volvía a meter al horno y los restauraba. ¿Entendemos la alegoría? ¿O seremos, hermanos, de plano vasos quebrantados? Estamos rotos de las orejas, de los bordes del corazón. Quizás ya no se usen ni siquiera porque puedan llevar agua, a lo mejor nos da vergüenza que los vean. Pero se pueden llevar para otras cosas, quizás no fines tan honrosos, pero para otras cosas. Dios pudiera encontrarnos a cada uno de nosotros un uso. Cuando de plano estaban muy desgastados, quebrados, despostillados, eran llevados a la casa del alfarero. Síganme, hermanos, voy a terminar. El alfarero, hermanos, los recibe, los vacía, por supuesto, los lija, los cepilla. Y luego los pone a girar en esa cosa que todos conocemos y les pone nuevo barro por fuera para que se sellen sus heridas. Y los moldea de nuevo. Y luego los pone otra vez al horno y los reutiliza. Eso, hermanos, es lo que hace Dios con nosotros.
Gracias a Dios, díganme amén. Así que si usted tiene roturas, grietas, si usted tiene despostilladas o su esmalte ya no está bien, Dios nos puede ayudar y restaurar. Dios quiere que hagamos el trabajo, hermanos. El propósito es que hablemos del Evangelio. Aún como estemos quebrantados, remendados, incompletos, hermanos, hay gente esperando que hagamos el trabajo. Dígame amén. Amén. Esta tarde quiero pedirle que usted decida qué tipo de vaso quiere ser. De barro, sí. No pretendamos que haya aquí vasos de oro, hermanos, no hay. Pero tal vez de honra. Tal vez se dé cuenta usted que está haciendo un vaso de deshonra. Y se lo digo directamente, hermano. Me lo digo a mí mismo. Deje de ser un vaso de deshonra. Piensen que la luz de Dios alumbre en su interior. Vuélvase al buen camino. Dios nos está esperando. Y la gente que necesita está esperando también que Dios hable a través de nosotros. Pero si nuestro evangelio estaba encubierto, dice Corintios, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, entiéndase, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y repito, sea valiente en hablar de Dios. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Díganme amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Vamos a hablar de la palabra de Dios y la palabra de Dios va a encontrar su camino como una semilla que es puesta en buena tierra. No toda cae en buena tierra, pero es nuestro trabajo esparcir la palabra. ¿Me dicen amén? Amén. Nosotros nos predicamos, dice, a nosotros mismos no predicamos a Jesús. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debo decirles, ¿para qué predicamos? Uno, para explicar las escrituras como Felipe. ¿Recuerda? Aquel etíope eunuco que vino a buscar a Dios iba despreciado y entonces Felipe se acerca al carro y le dice, ¿de quién habla la escritura? ¿De este o de otro? Hay que explicar la escritura. Si Dios nos ha revelado a nosotros, si Dios nos ha dado la oportunidad de leer, hay que explicar la escritura a los demás. ¿Me dicen amén? Para sostener las escrituras como la luz de la humanidad, como apóstoles, como haber sido enviados por Dios. Mira, esta es la luz del mundo. Para esto la tenemos, para disipar las tinieblas. ¿Me dicen amén? ¿Recuerdan eso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Bueno, quiero decirles que no es una lamparita pequeña, ¿sí? La palabra que se usa ahí es una torá, o perdón, una menorá. La menorá es este brazo que ustedes ven de 7 puntas, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí, ¿sí? No es que es una lámpara como para ir viendo a ver si alcanzamos a ver algo del camino, no. Lo que él dice es que llevamos un reflector enfrente de nosotros. ¿Han visto las luces estas de los carros modernos que son focos de xenón, no sé cómo les llaman? ¿Sí? Pónganle la luz alta hasta donde llegue en la carretera. Muy lejos, ¿no? Esa es la luz de Dios. Es la palabra de Dios. Lámpara, diría yo, luz de LED. ¿Sí? Luz de LED. Lámpara de luz de LED es a mis pies tu palabra. Eso es lo que quiere decir. No una lucecita tenue, sino una luz que ilumina completamente para sostener las escrituras, para confrontar al hombre con su pecado. Examínese, dije ahorita. Examinémonos. Si estamos siendo vasos de deshonra, cambiemos a ser vasos de honra. ¿Sí? Pidámosle a Dios su ayuda porque el Dios es un Dios de misericordia. Para presentar a Cristo y a Cristo crucificado, como dijo Pablo. Ninguna otra cosa. Profecía y lo que usted quiera, sí, pero Cristo y Cristo crucificado es lo que salvan a los seres humanos, no otra cosa. Para hablar de la iglesia, para invitar gente a la iglesia. ¿Por qué razón, hermanos? Para añadir a la iglesia a los que han de ser de la iglesia, para que también nos ayuden con este trabajo. No necesitamos en esta ocasión ángeles,
Estamos cristianos que quieran cumplir el propósito de Dios en su vida. Pónganse de pie, nos vamos a orar. Así como están de pie, voy a contarles una pequeña historia por último. Había un hombre que era aguador. Dije aguador, no aguafiestas. Y utilizaba un yugo con unas cuerdas y amarraba unas vasijas en los extremos. Y caminaba hasta el río y luego venía hacia la aldea para dejar el agua al servicio de los demás. Pero como era su trabajo de hacía mucho tiempo, una de las vasijas, hermanos, era más vieja que la otra y tenía pequeñas fisuras. Así que las llenaba al mismo tiempo y con mucho trabajo llegaba hasta el pueblo para encontrar que la vasija de su izquierda estaba con toda la carga de agua, pero la de la derecha había ido perdiendo agua por todo el camino. 2 años o 3 años estuvo pasando esto, hasta que un día la vasija agrietada le dijo: no quiero más hacer ese trabajo. El hombre le escuchó y le preguntó por qué. Me da mucha vergüenza que llenas mi contenido de agua y aunque yo no quiera, se va saliendo. Y cuando llegamos al pueblo, mi compañera lleva 20 litros de agua más que yo y yo solamente tengo muy poquita agua para ti. El aguador le dijo: tú eres de mucha más utilidad de lo que crees. Quiero que veas, ahora que estemos en el camino, quiero que veas a la orilla del camino, por el lado derecho y no por el lado izquierdo. Y la vieja vasija accedió a acompañarlo una vez más. Y se dio cuenta que en el lado derecho del camino, hermanos, había pasto y flores. Porque le dice el aguador: cuando me di cuenta de tus defectos, lo que hice fue esparcir semillas. Y ahora, cada vez que volvemos, yo procuro que tu agua vaya cayendo sobre las semillas. Y lo que ha pasado es que hemos llenado de flores y de pasto este lado del camino. En los próximos 2 años, pienso cambiarte de lado y llenar la otra parte con flores. Y la vasija vieja se sintió muy contenta de estar siendo de utilidad, aunque no se había dado cuenta que tenía esa utilidad. Hermanos, Dios quiere que hagamos el trabajo. Y tal vez nosotros digamos: no sirvo para ese trabajo. Estoy agrietado, estoy quebrado, estoy con una gran necesidad de restauración. Pero Dios, hermanos, puede hacer ese trabajo por nosotros y ponernos a su servicio, aunque nosotros mismos estemos reprobados. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque hemos estado en este lugar escuchando tu palabra a través de los siglos, porque tu palabra es eterna. Y escuchamos, Señor, una vez más acerca de la gran comisión, de cómo nos invitas, nos indicas, nos ordenas que vayamos predicando el evangelio a toda criatura, que hagamos discípulos en las naciones, que al igual que Pablo no nos avergoncemos de tu evangelio, para que tú no te avergüences de nosotros en el día final. Que, Señor, podamos redarguir, exhortar, hablar, instar a tiempo y fuera de tiempo. Que a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras carencias, de nuestras grietas, de nuestras roturas, tú, Señor, nos permites todavía ser usados como vasos de honra, como vasos limpios, como vasos quebrados, como vasos de misericordia, porque lo que importa es el contenido.
Y el contenido es esa agua de vida que tú nos ofreces. El vaso no es importante. Puedes prescindir de mí, Señor. Otro ocupará mi lugar. Puedes prescindir de cada uno de nosotros como vasos. Pero el mensaje del Evangelio debe de seguir alcanzando a los demás, a todos los que habrán de ser añadidos a tu iglesia. Permite que participemos alegremente en ese trabajo. Permite que podamos hacerlo de ahora en adelante. Que estemos prontos, Señor, dispuestos, que nos consideremos deudores para con los demás y les digamos siempre, Señor, la razón de nuestra fe y lo que es el verdadero Evangelio, de cómo tú, en amor, preocupado por esta humanidad, ves una forma de pagar por su rescate. Bendito sea, Señor, por acercarnos a la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Te pido esta tarde, Señor, para que cada uno de nosotros lleve estas palabras en reflexión, para que cada uno de nosotros se sienta acepto delante de ti, porque hemos estado cubiertos con la bendición y la misericordia del sacrificio de Jesús. Bendícenos ahora, Señor. Te lo ruego no por méritos que tengamos alguno delante de ti, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.